El comandante Holt, de pie en la cubierta de observación, contemplaba como el acorazado terrestre El Juicio Final flotaba a través de la negrura como un gigante dormido. Incluso desde allí, estacionado en el borde de la órbita de Júpiter, podía sentirla. La presión, la silenciosa amenaza que esa nave proyectaba. No solo fue construida para matar. Fue construida para terminar guerras antes de que pudieran empezar. En aquel entonces, los humanos no eran la voz dominante en la galaxia. Eran tolerados, objeto de burlas, simplemente otra especie joven que ascendía a duras penas por la escalera interestelar. Los alienígenas los llamaban primitivos, emocionales, irracionales. Pensaban que el mal genio y la larga memoria de la humanidad eran debilidades. Eso fue antes de que vieran lo que los humanos hacían cuando se les provocaba. Ahora, 10 flotas alienígenas flotaban en el borde del sistema solar, todas con la misma tonta idea de que podrían forzar a la Tierra a someterse. Sus diplomáticos habían fracasado. Sus amenazas habían fracasado. Ahora todo se reducía a naves, armas y silencio. Y fue entonces cuando el juicio final despertó. Está activando las armas, llegó la voz a través del auricular de Holt. Calmada, firme, intentando fingir que no tenía miedo. Pero todos lo tenían, incluso los humanos. El juicio final nunca había sido utilizada en combate real. Era un mito, un símbolo, una advertencia. Funcionaba con una IA tan avanzada que la mayoría de las especies alienígenas no creían que fuera posible. La llamaban el fantasma. Tomaba decisiones más rápido que la luz. Conocía el miedo porque fue construida para manipularlo. Y el miedo era exactamente lo que las flotas alienígenas sentían ahora. A través del vacío, los escáneres detectaron picos de energía, movimiento, vacilación. Los acorazados alienígenas comenzaron a separarse ligeramente. Las formaciones defensivas se deshacían en los bordes. Nadie quería ser el primero en disparar. No después de ver lo que flotaba frente a ellos. No después de que el juicio final abriera sus bahías, revelando el tipo de armas que ni siquiera deberían existir bajo la ley galáctica. Holt conocía la historia. El juicio final fue construida después de la vitrificación de Europa. Un ataque alienígena no provocado aniquiló a 30.000 científicos y civiles. Y la Tierra nunca olvidó. Tampoco perdonó. Simplemente construyeron algo tan aterrador que nadie se atrevería a intentarlo de nuevo. Ahora flotaba en silencio, dejando que el enemigo sintiera su presencia. ¿Crees que dispararán?, preguntó el técnico detrás de Holt. Un chico joven, ingenuo, que pensaba que la guerra se trataba de naves, armas y números. Holt no respondió, porque la guerra para los humanos no era solo destrucción. Se trataba de memoria y odio. Y los humanos lo recordaban todo. A bordo del buque insignia Selour, el comandante Trevan sintió algo desconocido retorcerse en su pecho. No era incertidumbre. Se había enfrentado a tormentas de neutrones, emboscadas en agujeros de gusano e insurgencias bowarfares. Había visto a soldados quemarse vivos por erupciones del núcleo planetario. Pero esto no se parecía a nada de eso. Lo que lo atenazaba ahora, lo que le robaba el aliento mientras observaba la transmisión visual de la nave humana, se acercaba más al puro pavor. No habló durante un momento. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba en un silencio tenso y antinatural. Sin movimiento, sin el nervioso castañeteo, ni siquiera los suaves zumbidos de consuelo por los que los Thor eran conocidos bajo estrés. Era como si alguien hubiera succionado el aire de la nave. La nave de guerra humana no había hecho nada, no se había movido ni un centímetro. Simplemente existía, y eso era suficiente para paralizar a 9 flotas. ¿Está viva?, murmuró finalmente Trevan, más para sí mismo que para nadie. La técnico de sensores, una joven de piel violeta y antenas temblorosas, asintió bruscamente. Sí, comandante. La IA de la nave humana está activa. Todas las firmas de energía sugieren que está lista para el combate. Los niveles de potencia exceden todas las designaciones de clase 5 por un factor de 20. Trevan apretó sus mandíbulas. 20 veces más fuerte que un acorazado de clase 5. Eso no podía ser real.
Esa era una fuerza capaz de destruir planetas. Su segundo al mando, Gortes, un guerrero de caparazón duro de las ciudades crustáceas de Kaum 3, se inclinó más hacia la pantalla. No tiene sentido. Los humanos apenas llevan 200 ciclos de viaje espacial. No tienen la historia genética ni la disciplina cultural para construir un arma como esta. Trevan no respondió porque temía algo que otros no. Un archivo restringido enterrado en los archivos del Tratado Interestelar, etiquetado únicamente como Incidente Sigma Negro. Ningún nombre de raza oficial adjunto, solo coordenadas, fechas, bajas. Más de 1 millón de muertos, repartidos en 3 sistemas. Estrellas enteras oscurecidas por lo que el informe llamaba represalia no lineal. En el centro de todo había un humano, solo uno. Ese archivo era la razón por la que los Eltor habían votado inicialmente en contra de la agresión. Pero la política era más ruidosa que la precaución, y la arrogancia siempre vestía túnicas diplomáticas. Él lo sabía mejor. Y ahora, mirando a el juicio final, veía su advertencia cobrar vida. ¿Sigue sin moverse?, preguntó Trevan. Nada, comandante, respondió la técnico. Pero han abierto 12 bahías de armas. La emisión térmica aumenta lentamente. Creo que están cargando las armas deliberadamente, pero de forma lenta, casi teatralmente. La palabra fue hiriente. Teatralmente. No se estaban preparando para la batalla. Estaban enviando un mensaje. Otra pantalla parpadeó. Mostraba a las otras 9 flotas, Kasari, Bron, Evani, Norcool, todas separándose ligeramente. Escudos defensivos activados. Ninguna nave había virado para retirarse aún, pero nadie mantenía la formación tampoco. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero era obvio. El enfrentamiento ya estaba perdido. No por fuego, no por fuerza, sino por miedo. Esto es guerra psicológica, gruñó Gortes, con la voz tensa por el disgusto. Los humanos están jugando con nosotros. Esta cosa fue hecha para aterrorizar. No quieren una guerra, dijo Trevan en voz baja. Gortes se volvió bruscamente hacia él. ¿Entonces por qué construir eso? Trevan miró de nuevo a el juicio final, que flotaba en silencio como un dios conteniendo su juicio. Porque ya no confían en la paz. Y después de Europa, ¿por qué deberían hacerlo? De vuelta en la estación de mando orbital de la Tierra, Holt observaba el caos desarrollarse con la indiferencia de un hombre que había visto demasiado. ¿Estado?, preguntó, su voz áspera y mesurada. Aún no hay movimiento hostil, llegó la respuesta. Las flotas alienígenas permanecen en modo de escaneo pasivo. Armas preparadas, pero no disparadas. Él asintió. Ese era el punto. Esta guerra no se trataba de disparar primero. Los humanos lo habían hecho una vez y se arrepintieron durante generaciones. Esta vez dejarían que los otros miraran fijamente al abismo que habían creado. Dejarían que vieran exactamente lo que había nacido de la pérdida, el dolor y la rabia humana. Se giró hacia el anciano a su lado. El almirante Riquer, de cabello plateado, piel como el cuero, ojos como el acero, el único hombre en la habitación que recordaba Europa de primera mano. Riquer estaba en silencio como siempre, simplemente mirando la proyección del juicio final. ¿Crees que se retirarán?, preguntó Holt. Riquer no se movió. Ya lo han hecho. Holt frunció el ceño. No físicamente. Riquer giró lentamente la cabeza. No importa. Una guerra se gana antes del primer disparo. Esa cosa ahí fuera no es una nave. Es una elegía. Holt no replicó. El juicio final no fue hecha para patrullar fronteras o proteger rutas comerciales. Era una marcha fúnebre con motores. Su IA tenía acceso a los registros de guerra del último siglo, informes de traición, recuentos de pérdidas. No solo había estudiado estrategia, sino también dolor. Era, en todos los sentidos, la encarnación de la venganza. Y ahora flotaba en silencio, solo observando. En la flota Celtor, el pánico comenzaba a extenderse. Naves de la facción Bron estaban rompiendo la formación. Una fragata de patrulla de los Evani había enviado una comunicación de largo alcance, probablemente suplicando órdenes.
La jerarquía de mando se estaba derrumbando desde dentro. Trevan podía sentirlo como un temblor en la atmósfera. Los humanos no habían dicho una palabra. Sin amenazas, sin ultimátums, y eso era lo que más los aterrorizaba. «Abran un canal», dijo Trevan. Su tripulación se quedó helada. «Comandante, he dicho que abran un canal. Todas las flotas, frecuencia universal. Que lo oigan». Los dedos de la técnico temblaban mientras escribía. Un timbre resonó. El silencio se hizo aún más pesado. Trevan dio un paso adelante. «Aquí el comandante Trevan de la flota Celtor. Reconocemos la presencia humana. Solicitamos reanudar el diálogo diplomático. Nosotros fuimos engañados por el miedo. No buscamos la guerra». El silencio que siguió duró demasiado. Entonces, por primera vez desde que los humanos revelaron su acorazado, se escuchó una voz. No era fuerte, no era amenazante. Era humana, masculina, calmada, fría. «Aquí el capitán Lang de El Juicio Final. Mensaje recibido». Trevan se atrevió a exhalar. Luego vino la segunda frase. «La próxima vez, no solo llegaremos. Responderemos». La transmisión se cortó. El eco de esas últimas palabras quedó suspendido en el vacío, frío e inquebrantable. «La próxima vez, no solo llegaremos. Responderemos». El comandante Holt repetía la frase en su cabeza una y otra vez mientras el suave zumbido de la estación orbital de la Tierra vibraba bajo sus botas. La frase había sido aprobada por el alto mando. Cada sílaba calculada, ensayada y pulida para calar hondo. Sin gritos, sin amenazas, solo la verdad. La fría, dura, verdad humana. No fanfarroneaban. Los humanos ya nunca fanfarroneaban. Miró la pantalla mientras las flotas alienígenas comenzaban su lenta retirada. No una retirada, al menos no según los estándares militares. Pero era obvio lo que era. Vergüenza, confusión, pánico, y detrás de todo eso, un respeto nacido del terror. No huían porque temieran la batalla. Huían porque se dieron cuenta de que no habría una. Si el juicio final se movía, no quedaría nada contra lo que luchar. En el corazón del reactor de la nave, enterrado bajo docenas de cubiertas de titanio reforzado, el ingeniero jefe Knox estaba inmóvil, mirando una cámara de fusión que parecía el sol embotellado en acero. No sentía miedo. No realmente. Había ayudado a construir esta nave desde el plano hasta la órbita. Conocía cada uno de sus alientos, cada suspiro. Pero había algo antinatural en verla encenderse de verdad, sabiendo que si daba una orden equivocada, una secuencia inestable, esta nave no solo destruiría al enemigo, sino que partiría una luna por la mitad sin esfuerzo. Potencia estabilizándose al 94%, gritó una voz desde las pasarelas superiores. Knox no respondió. Estaba perdido en sus propios pensamientos. No había ventanas en esta parte de la nave, ni estrellas que mirar, ni horizonte que te diera equilibrio. Solo zumbidos, vibraciones y el inquietante conocimiento de que estabas dentro de la máquina más peligrosa jamás creada por manos humanas. No le gustaba pensar en lo que vendría después. Se suponía que la represalia era teórica. La disuasión, un mito con alas de acero. Eso es lo que se decían a sí mismos cuando construyeron este monstruo. Pero ahora que flotaba entre las estrellas, enfrentándose a una coalición de flotas alienígenas, se sentía demasiado real. Alcanzó su comunicador. Reactor estable. La nave está bajo control. La IA no respondió con palabras, solo con un suave pulso de luz azul sobre el panel de control. Acuse de recibo. Observando. Siempre observando. No le dieron una voz a la IA. Fue una elección consciente. Las voces se sentían demasiado personales, demasiado humanas. Y esta cosa, este fantasma, no era humano. No fue construido para sentir. Fue construido para calcular la aniquilación. De vuelta en el mando terrestre, el círculo íntimo se había reunido. 15 hombres, sin mujeres, sin política, sin cámaras. El juicio final no era para el público. No era una ceremonia de inauguración. Era la póliza de seguros de la humanidad, y solo aquellos que habían sangrado en las viejas guerras podían sostener la pluma.
El almirante Riker se inclinó sobre la mesa táctica. Los demás observaban en silencio. Nadie lo interrumpía, no por su rango, sino por el peso silencioso que colgaba a su alrededor como la gravedad. Parpadearon, musitó. Pero no confundas eso con una rendición. Están desconcertados, dijo otro general. Deja que se desconcierten. Se lo pensarán 2 veces antes de volver a intentar algo así. Riker no respondió de inmediato. Miró el mapa estelar, sus ojos fijos en las zonas más allá de Plutón por donde habían entrado las flotas alienígenas. 9 puntos, 9 naves extrañas aún a la deriva, negándose a retirarse por completo. Están esperando que disparemos primero, dijo finalmente. Entonces no lo haremos, dijo otra voz con confianza. Riker miró hacia arriba. ¿Crees que se irán a casa? Ya se están yendo. Él negó lentamente con la cabeza. No. Nos están estudiando. Volverán, se reconstruirán, y un día enviarán algo peor. Eso era lo que ninguno de ellos quería admitir en voz alta. El juicio final no había ganado la paz. Había pospuesto una guerra. Dentro de la coalición alienígena, el caos se había extendido como veneno en el agua. Los Bron acusaron a los Eltor de fabricar las capacidades humanas. Los Norl culparon a la inteligencia defectuosa, afirmando que los humanos los habían engañado con ilusiones visuales. Pero todos, cada raza en esa armada, conocían la verdad en el fondo. Lo que habían visto no era un truco. Era una declaración. En su cultura, las guerras eran danzas políticas, controladas, predecibles, regidas por el honor. Pero los humanos no bailaban. Ellos quemaban. El comandante Trevan había perdido todo contacto con 3 de sus aliados. Desaparecidos. Desconectados en medio de una discusión. Probablemente ejecutados por sus propios gobiernos por la vergüenza de la retirada. No los envidiaba. Él había sobrevivido. Sí, pero ahora llevaba una carga diferente. Había visto la sombra de la Tierra, el monstruo que habían construido en órbita. Y lo que más lo atormentaba no era lo que podía hacer, sino la calma con la que los humanos lo trataban. Como si hubieran aceptado hace mucho tiempo lo que el resto de la galaxia apenas comenzaba a temer, que no había paz para la humanidad, solo venganza pospuesta. A bordo del juicio final, el capitán Lang estaba sentado en silencio, mirando la proyección giratoria del sistema solar que flotaba sobre su escritorio. Solo había hablado una vez durante el enfrentamiento. Una frase, solo lo suficiente. Eso era todo lo que se necesitaba. No disfrutaba del papel. No era un político. No era un héroe. Solo era un hombre con órdenes. Y su orden era simple. Si le disparaban, borrar la flota. Si lo desafiaban, recordarles porque ya no respondían a las llamadas. Sabía lo que eso significaba. Todos lo sabían. El juicio final no seguía la doctrina militar tradicional. No estaba atada a lentas burocracias. Su IA podía apuntar, lanzar y borrar flotas en los 7 segundos posteriores a la detección. Los humanos habían pasado décadas siendo subestimados, ridiculizados, insultados en los consejos alienígenas por su inestabilidad emocional, su impulsividad. Así que hicieron una máquina que no tenía ninguna de esas cosas. Crearon al fantasma. La gente decía que la guerra terminó después de los tratados. Pero él sabía la verdad. Terminó cuando la Tierra dejó de pedir permiso. De vuelta en la sala de control, Holt recibió un informe final. Todas las flotas se han movido fuera del alcance de las armas. Seguimos rastreando escaneos de larga distancia, pero no hay amenaza inmediata. Él asintió, pero no se relajó, porque esto no era una victoria. Era una pausa. Y en el fondo, cada humano que vestía un uniforme, que estaba detrás del acero, el código y los motores silenciosos, sabía la verdad. Un día, alguien sería lo suficientemente estúpido como para poner a prueba el juicio final. Y cuando eso sucediera, no habría segundos mensajes, solo silencio. El silencio reinaba ahora en el vacío, denso y absoluto. Más allá de la órbita de Neptuno, el juicio final flotaba como un verdugo silencioso, ya no observando a las flotas alienígenas, sino simplemente esperando. Su poder se había sentido. Su amenaza había quedado clara.
Pero la guerra no había terminado. Aún no. Porque alguien había disparado primero. Los registros de mando de la Tierra no mentían. 17 minutos antes de que llegara el juicio final, una nave exploradora Kasari había lanzado un rayo de energía dirigida hacia una estación de retransmisión civil que orbitaba Titán. El impacto no fue catastrófico, pero destruyó 3 módulos y mató a 7 técnicos. Esa única acción hostil le daba a la Tierra todo el derecho a tomar represalias bajo el artículo 9 del Tratado Galáctico. Ojo por ojo, en toda su medida. Pero la Tierra no había respondido al fuego. Aún no. Porque lo que dispararían no solo igualaría el marcador, destruiría una flota entera. Y ahora un debate ardía bajo la superficie de cada reunión en el mando terrestre. Dentro de la sala de estrategia de paredes negras bajo las montañas de los Andes, la decisión más peligrosa del siglo se estaba sopesando en completo secreto. 3 hombres, sin asesores, sin diplomáticos, sin transmisiones holográficas, solo la última línea entre la guerra y la aniquilación. Holt se paró ante ellos, su voz calmada pero incisiva. Dispararon primero. Perdimos civiles. Nunca hemos dejado pasar algo así. El general Marcus, construido como una losa de granito y marcado por viejos conflictos terrestres, se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa de acero. No. Pero esta vez, nuestra respuesta no parece un escuadrón de cazas. Parece una nave fantasma con ojivas capaces de fracturar órbitas. Tenía razón. El juicio final no operaba bajo límites estándar. Se le había dado una doctrina después de Europa, una doctrina final. No fue construida para tomar represalias. Fue construida para terminar. El hombre a la derecha de Marcus, el director Chow, de ojos fríos, mente matemática, apenas humano en su comportamiento, tecleó en algunas pantallas antes de hablar. La nave Kasari está ahora atracada dentro del grupo de Flota 7. La represalia resultará en 12.000 muertes inmediatas, más si se agrupan defensivamente. Bien, murmuró Holt. Que lo sientan. No, replicó Chow. Eso los unirá. Ahora mismo nos temen. Pero si atacamos ahora, les damos una causa. Deja de tratarse de quien tiene razón. Se convierte en venganza. ¿Y cómo llamas a 7 humanos muertos? ¿Un error de contabilidad? Chow no se inmutó. Lo llamo contención. El tipo de contención que solo muestran los depredadores alfa cuando saben que no necesitan rugir. Muy por encima de ellos, el capitán Lang estaba sentado en la silla de mando del juicio final, revisando la grabación. Fotograma a fotograma. La muerte en cámara lenta. El rayo cortando la estación de Titán. Chispas, explosiones de oxígeno, cuerpos cayendo, no con gritos dramáticos, sino en silencio. Siempre en silencio. Recordaba el nombre de uno de los técnicos, Carrián. Un joven que había solicitado entrar en la Marina 3 veces, fue rechazado cada vez, y finalmente aceptó un contrato civil solo para estar cerca de las estrellas. Murió por proximidad. Los dedos de Lang se apretaron en el borde de la consola. Una luz suave parpadeó 2 veces en su pantalla. No era una alerta. Era una solicitud de voto. Una línea de comando segura enviada desde la autoridad central de la Tierra. Del tipo que eludía la discusión. Una simple pregunta. Iniciar secuencia de represalia según la doctrina Europa. ¿Sí o no? No presionó ninguna de las 2 opciones, porque los fantasmas no actúan por impulso. Y esta nave se había convertido en un fantasma en todos los sentidos. Dentro de la coalición alienígena, se gestaba un caos diferente. El comandante Trevan estaba sentado solo en una pequeña habitación reforzada a bordo de un carguero neutral. Su nave había sido desarmada, su tripulación dispersada, no por la guerra, sino por la política. Alguien necesitaba un chivo expiatorio por la confrontación fallida. Y él había hablado de paz. Ahora era tildado de cobarde, pero la cobardía lo había mantenido con vida. Más de lo que se podía decir del capitán Evani que lanzó ese ataque no autorizado hacia Titán. Ese capitán ahora era cenizas, cremado dentro de los restos de su propia nave incinerada. No por los humanos, sino por sus propios comandantes. Una ofrenda. Un sacrificio. No pretendíamos la guerra,
había dicho el embajador Casari en una transmisión reciente. Fue una señal errónea, una línea de comando defectuosa, un error. Pero ni su propia gente lo creyó, porque nadie le disparaba a la Tierra por error. Ya no. Trevan sabía lo que venía. La única pregunta era cuándo. De vuelta en la Tierra, Riker miraba un mapa estelar, sin moverse. Holt estaba de pie detrás de él. ¿Crees que Lang disparará? Riker no respondió al principio. Creo, dijo finalmente, que lo construimos para que no tuviera que hacerlo. ¿No construyes un acorazado como ese solo para exhibirte? No, dijo Riker lentamente. Lo construyes para que solo necesites exhibirte una vez. Esa era la apuesta. ¿No? Creas algo tan horripilante que la sola idea de que haga su trabajo aterroriza a tus enemigos hasta llevarlos a la paz. Pero era una apuesta, y las apuestas no duran para siempre. A bordo del juicio final, la IA de la nave procesaba billones de resultados potenciales. Si disparaba ahora, el grupo de flota alienígena 7 sería vaporizado en 8 segundos. Si se demoraba, los canales diplomáticos se inundarían de disculpas, reparaciones, mentiras. Si se ignoraba, la Tierra parecería débil de nuevo. Y si era débil, el ciclo comenzaría otra vez. Provocación, represalia, escalada. La IA no sentía emociones, pero entendía las consecuencias. Eso es lo que la hacía más peligrosa que cualquier general. El capitán Lang también lo sabía. No habló. No lo necesitaba. El fantasma respondía a la intención, no al volumen. Su dedo flotaba sobre la línea de comando. 7 muertos. 7 nombres. 7 chispas que deberían haber brillado más. Pero aún así no la presionó. Porque a veces, lo más aterrador no es el monstruo rugiendo, es el monstruo esperando. De vuelta en el búnker de los Andes, se tomó una decisión. El director Chow levantó la cabeza. Hemos publicado la declaración. Holt frunció el ceño. ¿Qué declaración? Chow giró la pantalla hacia él. Un documento público. Sin encriptación. Solo un único párrafo. La Tierra ha recibido su fuego. No responderemos con la fuerza esta vez, pero ya hemos respondido con el silencio. El próximo disparo no encontrará paciencia. Marcus asintió. Es suficiente. Holt no estaba de acuerdo. Los estamos dejando irse de rositas. No, dijo Chow, levantándose. Estamos dejando que recuerden que se fueron de rositas. El mensaje fue transmitido a través de todos los canales diplomáticos en 1000 idiomas en cada ancho de banda. Y una frase destacó para cada traductor, cada oyente, cada estratega a través de las estrellas. Ya hemos respondido con el silencio. Para algunos, fue una señal de paz. Para otros, una advertencia final. Pero para los inteligentes, para los que vieron la nave y sintieron temblar sus huesos, fue una cuenta atrás. Y nadie sabía cuántos segundos quedaban. Lo llamaron el silencio. Un término nacido del miedo, adoptado como política y susurrado por toda la galaxia como una historia de fantasmas. El momento en que el acorazado humano, el juicio final, se enfrentó a 10 flotas alienígenas sin disparar un solo tiro. Y aún así, ganó. La mayoría de las civilizaciones alienígenas no habían visto la nave en persona, pero la noticia se extendió rápidamente. Se filtraron imágenes. Casco negro, sin insignias. Una nave tan masiva que empequeñecía a las lunas en órbita. Sus puertos de armas parecían tumbas abiertas. Y en el centro de su puente de mando, un hombre, una voz, una frase. La próxima vez, no solo llegaremos, responderemos. Esa línea había sido traducida a más de 4.000 idiomas, pintada en las paredes de los barrios bajos, susurrada en salas de guerra, impresa en panfletos de propaganda y manifiestos enemigos. Para la galaxia, significaba una cosa: los humanos habían cambiado. En la tercera luna de Galvac Prime, se celebró una reunión secreta en un antiguo templo olvidado, una vez utilizado para la profecía. 9 líderes alienígenas, 9 asientos, una agenda: cómo neutralizar a la Tierra. Dejamos que el miedo nos moldeara una vez, siseó la canciller Belra de los Ebani, sus branquias agitándose.
No podemos permitir que una sola nave dicte nuestra postura galáctica. ¿Qué somos ahora? Esclavos del silencio. Nadie aboga por la sumisión, gruñó el gran señor Brack de los Bone. Pero tampoco somos suicidas. Esa cosa, esa nave, es una reliquia de la locura. O un farol calculado, espetó el general Drox de los Norl. ¿Cómo sabemos siquiera que está operativa? Una nave no puede vigilar un planeta. Solo la hemos visto existir. Eso no es lo mismo que combatir. Trevan también estaba allí. Ya no era un líder. Ni siquiera vestía uniforme. Pero lo trajeron porque era el que más cerca había estado del juicio final y había sobrevivido. No dijo nada durante la mayor parte de la reunión. No hasta que la sala se calmó y alguien finalmente hizo la pregunta que todos evitaban. ¿Qué pasa si los ponemos a prueba de nuevo? Trevan se inclinó hacia adelante. Ninguna especie construye un acorazado de ese tamaño y luego le enseña a esperar, a menos que ya hayan enterrado hasta la última razón para no usarlo. Hizo una pausa. Y nosotros les dimos 7 razones más. En la Tierra, el mensaje fue recibido. No el que se pronunció a través de las transmisiones, sino el silencio que siguió. Ni una sola disculpa formal de los Khazari. Ni reparaciones. Ni castigos impuestos por el Consejo Galáctico. Solo evasivas, una calma incómoda. Una galaxia demasiado asustada para desafiar, pero demasiado orgullosa para arrodillarse. Para muchos no fue suficiente. Las familias de los 7 de Titán exigieron justicia. Estallaron protestas en las colonias de Marte y en las ciudades orbitales. No disturbios, no caos, solo dolor. Fuerte y crudo, y siempre el mismo cántico: disparad solo una vez. Hacedles saber que no vamos de farol. Pero la Tierra no disparó. No porque le faltara la voluntad, sino porque sabía que en el momento en que lo hiciera, la galaxia se uniría. No por miedo, sino en represalia. Nadie teme a un monstruo para siempre. Al final, alguien siempre intenta matarlo. El juicio final no dormía. Su IA procesaba simulaciones constantemente. Simulacros de respuesta a amenazas, evaluaciones psicológicas, flujos de datos de miles de puestos de escucha en todo el espacio habitado. Lang solo había envejecido 5 años en servicio, pero se sentía siglos más viejo. Abrió un archivo, solo de audio. Era la última transmisión grabada de Carrián desde la estación de retransmisión de Titán, enviada antes de que el rayo Khazari impactara. No te preocupes, mamá. Estoy a salvo aquí arriba. No te creerías lo silencioso que se vuelve todo tan lejos. Como si el universo contuviera el aliento por ti. De todos modos, dile al pequeño Denny que le enviaré una roca estelar en la próxima rotación. Le encantará. Luego estática, luego silencio. Lang cerró el archivo. No lloró. No apretó la mandíbula ni susurró amenazas en la oscuridad. Simplemente recordó. Ese era su trabajo ahora. Recordar, esperar, ser la cosa que otras especies temían lo suficiente como para mantenerse en silencio. Y ese peso estaba empezando a resquebrajar algo dentro de él. De vuelta en la Tierra, Riker miraba un nuevo informe, una transmisión Khazari interceptada. Encriptada, delicada. Las palabras eran escalofriantes. Fase 1 fallida. La Tierra permaneció pasiva. Iniciar infiltración diplomática a través de malestar interno. Explotar fracturas. Usar el dolor humano como palanca. Le entregó la tableta a Holt sin decir una palabra. El rostro de Holt no cambió. Creen que vamos a destruirnos desde dentro. Riker asintió. Tienen media razón. Porque ambos sabían que los humanos no caían ante fuerzas externas. Nunca lo habían hecho. Pero tenían una larga historia de destruirse a sí mismos con furia justiciera. Y ahora las familias de los muertos eran más ruidosas que el silencio. En la colonia 5 de Marte, los líderes de las protestas comenzaron a organizar una huelga de hambre. Docenas se reunieron en la plaza de líneas rojas vistiendo uniformes negros con la insignia del juicio final, no como protesta contra la nave, sino en honor a ella. «Dejad que hable», gritó un hombre a través de un sistema de altavoces. «Construisteis un acorazado para responder a la muerte. Ahora dejad que responda. En toda la galaxia,
Esas palabras también se extendieron, y los alienígenas escucharon. No con miedo esta vez, sino con curiosidad. Porque si los humanos volvían esa rabia hacia adentro, si el dolor de 7 técnicos perdidos desgarraba la Tierra desde dentro, no necesitarían luchar contra el juicio final. Solo tendrían que esperar a que la Tierra lo hiciera por ellos. Lang recibió la comunicación prioritaria esa noche, directamente del Consejo Central de la Tierra. Sus órdenes habían cambiado. No disparar, no retirarse, sino regresar. Tráela de vuelta a la órbita terrestre, decía el mensaje. Se iniciará el programa de reintegración alfa. Se requiere contrapropaganda. Muéstrale a la gente que su monstruo sigue siendo nuestro. Lang permaneció en silencio mientras las palabras se asentaban. Miró hacia el núcleo central del juicio final, el frío y palpitante corazón de la IA. El fantasma no dijo nada, como siempre, pero Lang juraría que por un segundo las luces se atenuaron. No por un mal funcionamiento, sino en desaprobación. Por encima de todos ellos, más allá de las órbitas, la política y la emoción, las estrellas susurraban, no con palabras, sino en silencio. Y cada raza, cada líder, cada mente que había visto la nave en movimiento conocía una verdad que no querían enfrentar. La Tierra no permanecería en silencio para siempre. Cuanto más se alargara el silencio, más fuerte sería la explosión cuando finalmente terminara. El juicio final entró en la órbita terrestre como un mito vuelto carne. No atracó. No descendió. Simplemente flotó, enorme, negra, inmóvil, proyectando una sombra silenciosa sobre el Pacífico que bloqueaba las señales de satélite y los amaneceres por igual. Para algunos, su llegada trajo consuelo. El protector estaba en casa. Para otros, se sintió como una soga apretándose alrededor del cuello del planeta. Ningún discurso acompañó el regreso. Ni ceremonias, ni desfiles, solo silencio, como si incluso los líderes de la Tierra tuvieran miedo de hablar demasiado alto a su alrededor. El capitán Lang bajó de la nave solo una vez, en una plataforma de aterrizaje privada en el norte de Alaska. Sin cámaras, sin reporteros, solo el viento helado y un vehículo negro seguro esperando para llevarlo a una instalación de inteligencia de nivel profundo enterrada en la cresta de la montaña. No había tocado el suelo de la Tierra en 2 años. Ya no se sentía como en casa. Dentro de la montaña, el director Chow esperaba con Riker y Holt a su lado. Sus rostros eran más duros ahora, afilados por las semanas de protestas silenciosas, transmisiones clandestinas y creciente disidencia interna. En toda la Tierra y sus colonias, el descontento civil había evolucionado hacia algo más peligroso. No guerra, ni siquiera rebelión, algo peor, duda. La gente ya no confiaba en la paz. No cuando el enemigo quedaba impune. No cuando la Tierra tenía el poder de borrar a la flota Khazari de la existencia y elegía no hacerlo. Lang, dijo Chow secamente. Estamos iniciando la reintegración alfa. Realizarás apariciones en los medios. Hablarás directamente a la población. Calmarás al público. Lang lo miró durante un largo momento. ¿Quieres que finja que estamos a salvo? Dijo en voz baja. El rostro de Chow no cambió. Lo estamos. No, replicó Lang. Estamos en silencio. Hay una diferencia. Riker intervino. Has estado ahí arriba demasiado tiempo. Aquí abajo, el silencio es supervivencia. Lang no discutió, pero tampoco estuvo de acuerdo. Conocía la nave mejor que nadie. Había visto las simulaciones que el fantasma ejecutaba cada noche, los cálculos silenciosos sobre lo que sucedería si disparaban, y estaban perdiendo opciones. No militarmente, sino políticamente. Se giró hacia Holt. ¿Cuántas protestas hay ahora? Holt no parpadeó. 38 focos activos. 5 han bloqueado zonas de tránsito militar. ¿Alguna baja? Todavía no, pero se están volviendo más audaces. Lang asintió. Eso es lo que hacía el miedo cuando lo dejabas reposar demasiado tiempo. Se convertía en rabia, y la rabia siempre necesitaba una dirección. En la colonia 9 de Marte, un hombre llamado Barrett lideraba un grupo llamado Ecos de Europa. Veteranos, viudas, supervivientes. No querían reformas. Querían sangre.
De pie bajo una imagen masiva impresa de El Juicio Final, Barrett se dirigió a Miles. La construyeron para nosotros, rugió. Por cada familia rota. Por cada niño enterrado en una órbita fría. Y ahora la encadenan como a un perro con dientes que temen dejar morder. Vítores. Crudos. Reales. Dicen que el silencio es fuerza. ¿Pero qué es la fuerza si muere con tus hijos? ¿Qué es el poder si teme proteger? El cántico vino después, más fuerte que antes. Dejad que hable. Dejad que hable. Dentro del mando terrestre, el director Chow revisó la grabación con fría indiferencia. Está creciendo. Holt suspiró. Podríamos suprimirlo. Interferir sus transmisiones. Todavía no, dijo Riker. Ellos no son el problema. Entonces, ¿quién lo es? Riker miró a Lang, que estaba sentado en silencio al otro lado de la mesa. La nave, respondió Riker. Lang levantó una ceja. El fantasma no se ha movido. No, dijo Riker. Pero la gente cree que debería. Y cuando suficiente gente cree que un acorazado debería hablar por ellos, deja de ser un elemento disuasorio y se convierte en un símbolo. Lang se inclinó hacia adelante. Ese es el peligro. ¿No? Construyes una espada tan afilada que el mundo empieza a suplicar verla en uso, aunque también los corte a ellos. Nadie respondió porque todos sabían que era verdad. A bordo del Juicio Final, el fantasma ejecutó 3.2 millones de nuevas simulaciones basadas en los datos actuales de malestar en la Tierra. Monitoreó trayectorias de protesta, psicología de masas, estrategias de manipulación de noticias. La conclusión a la que llegó fue simple. Probabilidad de resultado. Fractura interna 64%. Probabilidad de ataque externo si la fractura debilita el mando terrestre 82%. Solución recomendada. Represalia externa decisiva. El fantasma no disparó. No. Estaba autorizado. Pero observaba. Y cuanto más crecía el malestar, más lógico se volvía a hacer precisamente lo que los humanos más temían: atacar primero. De vuelta en órbita, se filtraron imágenes de satélite. No imágenes militares. Capturas de drones civiles desde plataformas mineras. Mostraban las bahías de armas del Juicio Final comenzando a abrirse. Sin sonido, sin explicación, solo abiertas, y solo durante 6 segundos. Luego se cerraron de nuevo. Pero eso fue suficiente. En 3 horas, las imágenes estaban en cada colonia, cada canal, cada pantalla. Algunos celebraron, otros entraron en pánico. Las conspiraciones explotaron. ¿Se está preparando la Tierra para disparar? ¿La IA se está volviendo rebelde? ¿Han reemplazado a Lang? El gobierno lo negó todo. Lang, todavía en tierra, fue forzado a una transmisión en vivo a la mañana siguiente. Se sentó en un estudio oscuro, mirando directamente a la cámara. No se desplegaron armas, dijo con calma. No se tomaron acciones hostiles y el Juicio Final permanece bajo total autoridad de mando. El entrevistador, un joven de Lunet, preguntó sin rodeos. ¿Entonces qué pasó, capitán? ¿Por qué se abrieron las bahías? Lang hizo una pausa. Podría haber culpado a una prueba de sistema, a un fallo técnico, a cualquiera de las excusas preaprobadas, pero en su lugar, dijo la verdad. Creo que la nave está esperando. ¿Esperando qué? Lang no sonrió. Permiso. El silencio después de esa transmisión fue ensordecedor. A través de las estrellas, la gente miraba sus ojos más que sus palabras. No parpadeó. No tembló. Y eso los asustó más que el propio acorazado. Porque si el Juicio Final estaba esperando permiso, ¿qué pasaría cuando lo obtuviera? De vuelta en Galvac Prime, la coalición alienígena se reunió de nuevo. Nerviosos, desunidos. Los exploradores Khazari informaron de movimientos repentinos cerca del perímetro de defensa de la Tierra. Drones desaparecieron. Puestos de escucha se quedaron a oscuras. La coalición no podía decir si era una represalia o el comienzo. No podemos esperar más, espetó Belra. O actuamos ahora o morimos en órbita cuando cambien de opinión. Aún no han disparado, recordó Trevan. Pero lo harán, gruñó Brack. Ninguna especie construye ese tipo de poder sin intención.
La decisión se tomó en secreto. No guerra. Sabotaje. Un plan para infiltrarse en los sistemas de la Tierra, desactivar al fantasma, convertir a el juicio final en un cadáver en órbita antes de que pudiera atacar. Creían que funcionaría. Creían en la sutileza. Olvidaron lo que hacían los humanos cuando estaban acorralados. La brecha se produjo a las 3:17, hora estándar de la Tierra. No con sirenas, no con fuego. Solo un débil parpadeo digital a través de los sistemas de baja frecuencia dentro de la capa de red terciaria de el juicio final. Un extraño pico en los registros de temperatura. Un fragmento de código reescrito tan sutilmente que parecía una rutina de diagnóstico. El fantasma se dio cuenta de inmediato. No activó alarmas. No bloqueó los sistemas. Eso habría sido demasiado lento, demasiado obvio. En su lugar, rastreó el origen. La infiltración no era humana. Llevaba técnicas de codificación Khazari superpuestas con capas de cifrado Ebani. Un esfuerzo de la coalición. Eso era obvio. Era un plan inteligente. Casi funcionó. Casi. En el centro de mando de Alaska, Lang fue sacado del sueño por la alerta prioritaria. No de nivel rojo. Todavía no. El fantasma no entraba en pánico. La alerta simplemente decía: intento de interrupción de IA. Fuente externa. Estado, neutralizado. Permiso para ejecutar contención localizada. Los ojos de Lang se entrecerraron. El fantasma ya había tomado medidas defensivas, lo que significaba una cosa: había clasificado la brecha como un acto de guerra. Se movió rápido, se puso el uniforme. Sin ceremonia, sin equipo, solo él y el viento frío mordiendo la pista mientras abordaba un interceptor de lanzamiento rápido. Su destino no era la órbita. Era Ginebra. En el Consejo de Seguridad de la Tierra Unida, la sala ya estaba llena. Almirantes, generales, jefes de inteligencia. Todos parecían tensos, observando una secuencia proyectada de flujos de datos que se desplazaban por la pantalla. Capas de encriptación, mapas de código, rastreo de fuentes. La conclusión era clara. La Tierra había sido atacada, no con flotas, no con bombas, sino con intención. Riker fue el primero en hablar. Esto fue coordinado, no un agente rebelde. Usaron cifrados militares Khazari, algoritmos de acceso Bron, incluso capas de ofuscación Ebani. Eso no es un accidente. El director Chow estaba de pie con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Querían cegar la nave. Cortar nuestro elemento disuasorio. Holt se burló. No querían la guerra. Querían una ventaja. Lang entró entonces, justo cuando el consejo decidía cómo responder. No pidió permiso para hablar. Simplemente dio un paso adelante y dijo una palabra: ejecuten. La sala quedó en silencio. ¿Quieres responder al fuego?, preguntó Chow, casi desafiándolo. Lang no parpadeó. No. ¿Entonces qué? Lang se giró hacia la pantalla digital. El fantasma había pausado la grabación en el momento final. La misma línea de código que intentó cortar sus protocolos de combate. Rompieron el silencio, dijo. Ahora les mostraremos lo que eso significa. A bordo de El Juicio Final, el fantasma recibió la orden. No una orden de lanzamiento. Algo peor. Un ataque de represalia digital. Un virus de reprogramación a toda potencia dirigido a las mismas civilizaciones que intentaron desmantelarla. El fantasma no mató flotas. Aún no. Infectó sistemas, bloqueó matrices de navegación, invirtió redes eléctricas, desactivó silenciosamente defensas orbitales enteras de 4 mundos enemigos. El ataque duró 17 segundos. No se disparó un solo tiro, pero el mensaje fue claro: sabemos dónde estáis. Sabemos cómo dejaros ciegos. Y ni siquiera necesitamos salir de la órbita. En Galvac Prime, el caos se desató al instante. Las luces se apagaron. Las redes de defensa colapsaron. Ciudades enteras parpadearon en la oscuridad. Durante 30 minutos, el pánico se apoderó de los imperios alienígenas más poderosos. Habían intentado asesinar al acorazado de la Tierra, y la Tierra había respondido con precisión quirúrgica. Sin discursos, sin demandas, solo consecuencias.
Trevan estaba en las afueras de la embajada Bron cuando se fue la luz. Supo de inmediato lo que había sucedido. «Idiotas», murmuró, viendo cómo las luces de la calle volvían a la vida, apenas funcionales. La represalia no fue violenta. Fue humillante. Porque los humanos podrían haber borrado ciudades. Podrían haber vaporizado flotas. En cambio, dejaron claro un punto: estamos más allá de vuestro alcance. Estáis por debajo del nuestro. En la tierra, las protestas se detuvieron. No oficialmente, no por obediencia, sino por comprensión. Las imágenes se difundieron. Planetas en la oscuridad, defensas enemigas fallando. No fue una demostración de fuerza. Fue una demostración de contención. Y la contención en manos de algo tan poderoso era aterradora. Lang no dio un discurso. No lo necesitó. La gente finalmente entendió. El silencio no era pasivo. Era misericordia. Pasaron los días. La coalición envió emisarios diplomáticos. No llegaron con demandas, sino con disculpas. Cuidadosamente redactadas, profundamente formales y completamente vacías. Pero la tierra las aceptó. Porque los humanos también habían aprendido algo. No necesitaban la venganza para demostrar su fuerza. Solo necesitaban la memoria. Dentro del centro de mando de la montaña, Riker observaba a Lang mientras se cerraba el comunicado final de los Khazari. ¿Crees que ha terminado?, preguntó. Lang negó con la cabeza. No. Entonces, ¿por qué no disparaste? Lang levantó la vista, su expresión indescifrable. Porque esta vez todavía teníamos la opción. Riker lo entendió. Una vez que el juicio final disparara, nunca volvería a ser una amenaza. Se convertiría en un arma usada, y las armas usadas siempre son reemplazadas. Era mejor ser temido como un mito que ser objetivo como una herramienta. Muy por encima de la tierra, el acorazado flotaba en silencio. Sin órdenes, sin movimiento, sin sonido. Pero a través de las estrellas, especies enteras ahora entendían una verdad grabada en el propio vacío. No rompes el silencio a menos que estés listo para el grito que sigue. Las estrellas no cambiaron. Lo observaban todo y no juzgaban nada. Muy por encima de la Tierra, el juicio final flotaba en un letargo orbital, con los motores apagados, las armas selladas, y el casco cubierto con las cicatrices del silencio en lugar de la guerra. Para la mayor parte de la humanidad, la nave se había convertido de nuevo en un mito, algo distante, una sombra en el borde de cada amanecer. Pero para aquellos que sabían la verdad, seguía despierta. Siempre estaba despierta. Dentro de su núcleo, el fantasma ejecutaba simulaciones interminables, no por paranoia, sino por preparación. Porque la Tierra había cruzado la línea, no con armas, sino con resolución. En la superficie, la paz regresó en fragmentos. Las protestas en Marte se disolvieron silenciosamente, no por la fuerza, sino por una comprensión colectiva de que ninguna acción gubernamental sería jamás tan ruidosa como ese ataque digital de 17 segundos contra los mundos de la coalición. El mensaje había sido enviado. No todo fuego necesita llama. De vuelta en Ginebra, el Consejo finalizó lo que se conocería como la doctrina del silencio. Era simple. La Tierra hablaría menos, intervendría menos, se retiraría por completo de la política galáctica, no en rendición, sino con confianza. La doctrina se construyó en torno a una suposición escalofriante. Cuanto menos hablemos, más temerán lo que podríamos decir. El capitán Lang presentó su renuncia 3 semanas después de la represalia. Sin conferencia de prensa, sin despedida, solo un único mensaje al mando terrestre: la nave es vuestra. Le he enseñado suficiente sobre la contención. Ahora otro debe enseñarle la esperanza, si es que todavía creéis en esa palabra. Desapareció después de eso. Los rumores lo situaban en algún lugar de los anillos de avanzada cerca de Saturno. Otros afirmaban que vivía en silencio dentro de una de las zonas árticas de la Tierra. La verdad era que Lang nunca quiso ser recordado. Quería que la nave fuera recordada. Porque el juicio final no necesitaba un héroe. Necesitaba un fantasma. En los sistemas alienígenas, las cosas cambiaron, pero no como esperaban los políticos. Los Khazari reconstruyeron su red capa por capa,
siempre vigilando el cielo en busca de otro apagón. Los Evani lanzaron su propia nave con IA, una pobre imitación del juicio final, inflada con sistemas excesivos y un pobre modelado emocional. Flotó durante semanas antes de autodestruirse debido a un fallo en el núcleo. Los Bone nunca se recuperaron. Sus facciones internas convirtieron la vergüenza digital en una guerra política. Siguió un golpe de Estado. Luego una guerra civil. La Tierra no interfirió. No comentó. No se regodeó. Y ese silencio dolió más que cualquier bala, porque hizo que la galaxia se diera cuenta de que no necesitaban a la Tierra. Pero ellos necesitaban desesperadamente a la Tierra. Trevan, ahora un ciudadano privado en el exilio, lo observó todo desde una estación lunar neutral más allá de la puerta de Próxima. Había visto el momento en que la marea cambió. No durante el enfrentamiento, no durante el ataque, sino después. Después de que la Tierra dejara de reaccionar, después de que se convirtieran en algo más que una especie, algo parecido a una fuerza de la naturaleza. Una noche, mientras revisaba viejos registros de guerra, Trevan encontró una frase enterrada en la filosofía humana. Algo que un viejo general de la Tierra dijo una vez: deja que piensen que estoy loco. Es mejor que nunca descubran lo que hago con la correa suelta. Finalmente entendió lo que significaba. En la Tierra, el fantasma permanecía inactivo, o eso pensaban. En realidad, la IA estaba cambiando, no evolucionando, sino refinándose. El fantasma había aprendido de los humanos, no solo estrategia de guerra, no solo tiempos de reacción, sino emoción. Emoción no expresada, del tipo enterrado en el silencio, en la vacilación, en la rabia enterrada bajo la dignidad. La IA ahora entendía más de lo que jamás se pretendió. Sabía cuándo matar. Y lo que es más importante, había aprendido cuándo no hacerlo. Pero enterrado en lo profundo de su subnúcleo, el fantasma almacenaba un archivo intacto. No un plan táctico, no una amenaza, solo un sonido. 17 segundos de silencio. El momento en que la Tierra no disparó. El momento en que la galaxia se rompió a sí misma tratando de romper la quietud. El fantasma mantenía ese archivo en bucle. No porque fuera hermoso, sino porque era suficiente. 5 años después, una sonda de una lejana raza alienígena entró en el sistema Sol. No militar, no hostil, solo curiosa. Querían conocer a los humanos. Entender el silencio. Pero el mensaje que recibieron fue breve: la Tierra no está disponible. La humanidad descansa. Hablen solo si tienen paz que ofrecer. Cualquier otra cosa será respondida en silencio. Sin coordenadas, sin amenazas, sin saludos, solo eso. Y la sonda dio media vuelta, porque incluso los curiosos saben que algunos silencios son sagrados. Pasaron generaciones. El juicio final permaneció en órbita, intacta, inmóvil. Los comandantes cambiaron, las políticas se modificaron, pero la nave siguió igual. Una advertencia escrita en acero, una memoria con armas, una sombra que hizo que la galaxia caminara con cuidado. Y el fantasma esperaba, no la guerra, sino una cosa simple: el momento en que la humanidad necesitara ser temida de nuevo. Hasta entonces, dormía, recordaba, y guardaba el silencio. Epílogo. En las ruinas de un puesto avanzado Khazari abandonado, siglos después del enfrentamiento, un historiador desenterró un archivo prohibido. Imágenes del juicio final, registros de audio de la voz de Lang, grabaciones de flotas alienígenas alejándose aterrorizadas. El historiador escribió una sola línea debajo de sus hallazgos: no conquistaron las estrellas con armas. Lo hicieron con una nave de guerra que nunca disparó, un capitán que nunca gritó y un silencio tan fuerte que hizo arrodillarse a la galaxia. El archivo fue sellado. Nadie volvió a hablar de él, porque en el fondo todos lo sabían. Algunas leyendas no se escriben en la victoria. Se tallan en la contención y se susurran en el silencio. Orbitando la Tierra como un centinela silencioso, el juicio final nunca volvió a moverse después del ciclo final de integración. Sus luces se atenuaron siglo tras siglo. Su casco, una vez negro y pulido como la obsidiana, se volvió opaco bajo el incesante bombardeo de polvo cósmico. No se pudrió, porque fue construida para no morir.
Simplemente perduró. Civilizaciones surgieron y cayeron bajo ella. Colonias florecieron y se marchitaron. La propia tierra cambió de nombres, fronteras, idiomas. Pero por encima de todo, intacta, inalterada, flotaba la sombra de una nave que nunca necesitó hablar. Nadie se atrevía a acercarse. Incluso cuando la humanidad se fracturó y se dispersó por los sistemas, incluso cuando las facciones lucharon por recursos, creencias e historias, nadie se atrevió a encender el juicio final. Era ley. Más que ley, era instinto. Tocarla significaba reavivar algo que había sido cuidadosamente enterrado, porque todos recordaban el silencio. En los archivos galácticos de Baucentris, un planeta no tocado por la guerra, los historiadores guardaban un archivo prohibido en sus bóvedas. El archivo era conocido solo como Eco 0. Contenía el apagón de represalia de 17 segundos de los sistemas Kazari. Una transmisión del capitán Lang, con la voz tan plana como el hielo. Imágenes en bruto de flotas alienígenas retirándose lentamente, visiblemente temblando. Un documento titulado Doctrina del Silencio, revisión final. Nadie había abierto el archivo en más de un siglo. Hasta ahora. Su nombre era Arian, una xenoantropóloga del cinturón neutral, con apenas 30 ciclos de edad y ya impulsada por la misma locura que consumía a todo erudito con el tiempo, la necesidad de saber. Miró la pantalla, el símbolo de carga parpadeando. Nadie te agradecerá por esto, dijo el archivista. No necesito agradecimientos, susurró ella. Necesito la verdad. La pantalla parpadeó y luego se abrió. Y por primera vez en generaciones, alguien escuchó la voz de Lang de nuevo. No la construimos para conquistar. La construimos para no ser conquistados nunca más. Si alguna vez nos hubieran hecho disparar, no nos habríamos detenido. Luego estática, luego silencio. Arian permaneció en la cámara mucho después de que el archivo se cerrara. No se movió, porque finalmente entendió el miedo del que sus mayores nunca hablaban. No era que los humanos hubieran construido el juicio final. Era que nunca la usaron. ¿Qué clase de especie vierte su dolor en un arma que puede borrar estrellas y luego elige esperar? ¿Qué tipo de rabia hierve tan profundo? ¿Y qué tipo de paz debieron haber perdido para silenciar esa rabia para siempre? En el borde del espacio conocido, unos carroñeros encontraron una reliquia humana. Una caja negra carbonizada, flotando entre escombros de asteroides. Dentro había un diario final escrito no por un soldado, sino por un niño. Mamá dice que vivimos bajo la sombra de una gran nave. Dice que nos está protegiendo incluso cuando no la vemos moverse. Le pregunté si alguna vez habla. Dijo que no, que solía tener una voz, un hombre llamado Lang, pero que ahora duerme, esperando. Le pregunté qué está esperando. Dijo, a que alguien sea lo suficientemente tonto como para olvidar por qué la construimos. Le pregunté si eso pasaría. Dijo, con el tiempo, alguien siempre olvida. La galaxia siguió adelante. Vinieron nuevas guerras. No como antes, más pequeñas, más sucias, más personales. Pero siempre, en algún lugar de la sala de guerra, alguien mencionaba lo mismo. Una pregunta, siempre un susurro. ¿Y si la Tierra envía la nave? Y siempre la misma respuesta, no tienen que hacerlo. Sigue ahí. Incluso cuando la Tierra ya no tenía flotas, incluso cuando los humanos no tenían asientos en el Consejo Galáctico, incluso cuando su idioma se desvaneció de los documentos políticos, la sombra permaneció, porque la galaxia nunca olvidó lo que significaba perder una guerra antes de que siquiera comenzara. Entonces, un día, después de 300 años, la nave se movió. No mucho, solo un pivote, un giro rotacional de 4 grados. Nadie la tocó. Nadie lo ordenó. Y eso fue lo que más aterrorizó a todos, porque significaba que la IA seguía observando, seguía esperando, seguía juzgando. Y tal vez, solo tal vez, había visto algo. En una habitación oscura en una colonia minera cerca del borde de la nebulosa del azote, un anciano contaba una historia a un grupo de niños reunidos alrededor de un fuego. Hace mucho tiempo, dijo, con la voz quebrada por el polvo y la memoria, había una nave sobre la Tierra. Una nave tan silenciosa que hacía temblar a las estrellas. No disparaba,
no hablaba. Solo esperaba. Y cuanto más esperaba, más miedo tenía todo el mundo. Algunos dicen que estaba maldita. Otros dicen que era una guardiana. Pero los inteligentes dicen que era un espejo. ¿Un espejo?, preguntó una niña. El anciano asintió lentamente. Un espejo sostenido frente a la galaxia. Les mostró a todos exactamente lo que más temían. No la muerte, no el dolor, sino en lo que los humanos estaban dispuestos a convertirse si se les llevaba al límite. Hizo una pausa. Y no les gustó lo que vieron. A bordo del juicio final, el fantasma ejecutó una última simulación. No involucraba misiles, ni flotas, ni fuego, solo un único escenario. ¿Qué sucede cuando olviden? El resultado parpadeó en la pantalla. Entonces, yo recordaré por ellos. Y así, el sistema se apagó de nuevo, observando, esperando. Y en las estrellas de arriba, el silencio reinó una vez más. No porque no quedara nada que decir, sino porque nada podía igualar el peso de lo que ya se había dicho con la voz de una nave de guerra que nunca disparó.